Para terminar esta lección 2 de medición del riesgo de liquidez, vamos a realizar este pequeño taller de riesgo de liquidez. Acá tenemos la, un pequeño balance de una empresa financiera, un balance irreal, ¿verdad? Una empresa que, como vemos, tiene un total de activos de 19 millones, un poco más, de los cuales tiene fondos disponibles de 1.200.000, inversiones 4.354.000, cartera de crédito 12.811.000, cuentas a cobrar por 100.000 y otros 1.000.000. Por el lado del pasivo tenemos obligaciones con el público de 14.700.000, obligaciones financieras de 2 millones, ¿verdad? Cuentas a pagar y otros. Bueno, lógicamente, lo que tenemos que hacer con este balance es, en primer lugar, ver primeramente las cuentas que deben formar parte de los de la brecha de liquidez. O sea, hay cosas que en este caso debemos considerar. Entonces, aquí vamos a ver, recuerda acá que tenemos 19 millones 465, ¿verdad? Una parte de este saldo ya no va a formar parte de la liquidez. Vamos a ver, acá tenemos, acá tenemos los totales aún, ¿verdad? Tenemos el total de la cuenta del balance a fin del periodo, ¿verdad? Aquí tenemos los 19.465.000 de activos y 7.260.000 del pasivo. Aquí le estoy pintando en amarillo, ¿verdad? Porque sería lo que nos van a formar parte ya de los activos, que serían los activos líquidos. Estos activos líquidos van a estar acá, serían los 3.404.000 entonces se tiene que quitar de esto, ¿verdad? Entonces, acá comienza en realidad el ejercicio. Lo que hacemos acá es estas cuentas caja, las otras inversiones, es llevar acá en 3.402.000. O sea, sería C7, ¿no? Que es C7, C7 que sería caja y C9 que sería inversiones a negociar valores privados. Estos dos llevamos a activos líquidos y ya no se incorpora en las bandas subsecuentes. Ven ustedes que borramos de estas, en principio estaba acá, ¿verdad? Borramos y borramos acá, ya no aparece. Bueno, estamos viendo acá que tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Es decir, por el lado del activo, todos los ingresos y, y otros ingresos. Por ejemplo, inclusive acá estamos llevando en cuenta otros que serían propiedades. Acá se está pensando que las propiedades va para más de 12 meses. Estamos llevando totalmente en cuenta esto, ¿verdad? Que vamos solamente, en vez de considerar parte de los que van a moverse dentro de los 12 meses, se lleva a la última banda. También
¿Cuál sería otro que se juega la última? Solamente propiedades se juega la última banda. Tenemos 1.000.000 que se juega la última banda, más de 12 meses. Por el lado del pasivo, solamente otros 450.000, que sería provisiones, va a la última banda. Bueno, el resto se distribuyen en las bandas. Por ejemplo, inversiones, por ejemplo, cartera de crédito por vencer microempresa. Eso, el capital va a entrar del cuarto al sexto mes, o sea, en la banda 6. Cuentas a cobrar va a entrar en la primera banda, se va a recibir en la 1 a 7 días. Cartera de créditos vencida, vamos a recuperar la tercera banda, o sea, de 16 a 30 días. Va a haber un pequeño atraso y se va a recuperar en esa fecha. También vamos a tener recuperaciones de vencida, que son 511.000. Una parte vamos a recuperar en la tercera banda, vamos a recuperar también en la quinta banda y en la séptima banda. Lo importante acá es ver acá la parte de depósitos, ¿verdad? Que suma 2.665.000 y se va a ir recuperando, ¿verdad? Como habíamos mencionado, las tres primeras bandas van a incorporarse solamente la parte volátil, ¿verdad? Y en las bandas subsecuentes la parte permanente. Después tenemos la brecha, que en este caso sería el activo menos el pasivo. Acá tenemos el activo líquido, la brecha acumulada, el activo líquido. Y acá tenemos el cálculo del LER. ¿Por qué SLER está en la segunda banda? Porque vemos ahí que la brecha acumulada es 4.691.000 y solamente tenemos 3.402.000. O sea, hay una insuficiencia de disponible. Por eso es liquidez en riesgo. Esto se va repitiendo casi en todas las bandas. Solamente se revierte en el séptimo a 12 meses. Este es el caso de riesgo de liquidez, brecha de liquidez, escenario contractual. Se distribuye en base a los vencimientos. Y depósito a la vista se distribuye conforme a un estudio estadístico que se va a hacer en base a un nivel de confianza del 95% que vamos a mostrar acá. Vamos a mostrar ya eso ahora mismo. ¿Ya que? Entonces vamos acá a la parte de ejemplo, la parte de hoja, creo que acá. Acá tenemos en el mes, es el saldo que está apareciendo en el balance de 2.665.000. Y estos son los saldos mensuales anteriores. Acá esto lo que se va a hacer es determinar, ¿verdad? La parte, acá vemos que en el mes 1 el saldo era 608.000 y aumentó en 745. Entonces hubo un incremento acá del 20,21%. ¿Y cómo se calculaba el incremento? Como vimos ya en la presentación anterior, lo que hacíamos es determinar el logaritmo natural del mes 2 con respecto al logaritmo natural del mes 1. 20, es un incremento. Acá, sin embargo, a simple vista vemos que los depósitos en el mes 3 caen, o sea, cayó 5,20%. Y si nosotros calculamos, así estamos calculando, ¿verdad?, el incremento o reducción de depósito mes a mes. Lógicamente, esto para que sea significativo, tiene que existir acá por lo menos, y trabajamos en base a meses por lo menos el equivalente a 5 años, ¿verdad? 50 datos, 60 datos.
Acá solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero para que sea representativa esta muestra, debe ser de al menos 5 años. Bueno, calculamos acá el logaritmo, ¿verdad? Que sería el desvío estándar, ¿verdad? Las variaciones de los depósitos es 6 a E17, ¿verdad? Entonces es 13,1331%. O sea, es el desvío logaritmo mensual es de 13,31. Nosotros queremos trabajar con un nivel de confianza del 95% y le corresponde, lógicamente, el Z que le corresponde es 1,645. O sea, tenemos que incrementar, en este caso, el desvío a 1,645. Consecuentemente, en la parte volátil de los depósitos no son 13,31%, son 21,20%. Este 21,20% representa, nosotros hacemos un cálculo, hacemos aquí el cálculo de 21 con respecto al depósito del último mes, representa 583.534. Esto es lo que tenemos que distribuir las tres primeras bandas. Se distribuye llevando en cuenta el tamaño de la banda. Pero para 30 días. Este sería 583 por 7 dividido 30, sería 136.000. Acá la segunda banda tiene 15 días. 583.000 multiplicado por 15 dividido 30. Sencillo, es regla de 3. Y aquí tenemos 15 días. Acá tenemos 8 días y acá tenemos 15 días. Y así distribuimos los 583. Entonces nos sobraría acá, si trabajamos en base a 360 días, nos sobraría 330 días. El restante, ¿verdad? De 2.665.000 menos 583.000, entonces es decir, aproximadamente 2 millones y un poco, ¿verdad? Tenemos que distribuir en las subsiguientes bandas, ¿verdad? Del 4 al 7, también llevando en cuenta el tamaño de la banda, los días, el tamaño de la banda, o sea, los días. Es sencillo esto, ¿verdad? Entonces así se hace la distribución. Ustedes pueden ver eso en detalle, ¿verdad? Después cómo se llegó a esta cifra, ¿verdad? Para ir interiorizando estos conceptos. Bueno, esto es lo que se hizo acá. Esto es lo que se hizo acá, ¿verdad? Para distribuir los 2.665.000 en las diferentes bandas. Es decir, se usó, ¿verdad? En este caso, el cálculo que se llama cálculo de la volatilidad y eso ajustado a un nivel de confianza del 95%. Bueno, haciendo un análisis, volviendo entonces, ya aclarado de cómo se distribuían los depósitos, entonces vamos a ver de nuevo, ¿verdad? Este concepto muy importante que es el LER, ¿verdad? ¿Por qué era LER? Porque la brecha acumulada era negativa y el disponible no era suficiente. Pasamos ahora al segundo modelo. En este caso, para poder hacer el segundo modelo, tiene que pasar a una planilla intermedia, ¿verdad? Donde se calculan los supuestos. Acá estamos viendo, ¿verdad? Es decir, si son didácticos, ¿verdad? Entonces, solamente para simplificar, solamente se consideró que los depósitos se iban a renovar en un 90%, un 80%. Los depósitos se iban a renovar un 80%, ¿verdad? De pago mensual, los depósitos de pago semestral también, en algunos casos se iba a renovar el 80% y en otros casos no. O sea, esta es una planilla intermedia. Entonces, en base a esto, entonces pasamos ya al reporte de liquidez escenario esperado. La única diferencia, es decir, cuál sería la diferencia con respecto a lo contractual? En principio,
los vencimientos contractuales se colocaban en las bandas correspondientes conforme a su vencimiento, pero se llevaba en cuenta, ¿verdad?, el comportamiento de las cuentas. En este caso, conforme al comportamiento de las cuentas, los depósitos a plazo pago mensual, todos se van a renovar en un 80%. Los de pago semestral se renuevan también en un 80% en algunos casos, no todos. Vamos a ver acá, ¿por qué sale solamente en la banda 1? El depósito, el saldo del depósito de la banda 1 era 550.000, pero como va a salir solamente el 80%, entonces se multiplica esto por 20% y sale, en realidad va a salir de 550.000, que era en principio, sale solamente 110.000. Acá tendría que haber salido 2 millones, pero solamente sale el 20%, entonces 400.000. Acá tendría que salir 500.000 y sale solamente 100.000 porque 80% de 500.000. Esto hace que, ¿cuál sería el efecto de esto? Esto hace que en el caso anterior, que en la mayoría de las bandas teníamos LER, solamente aparece LER la tercera y cuarta banda. Porque vamos a ver acá, la tercera banda que tenemos una brecha acumulada negativa de 3.692.000 y tenemos solamente activos líquidos de 3.402.000. Entonces tenemos LER acá. Falta 290.000. En la cuarta banda tenemos brecha acumulada de 4.756.000, efectivo de 3.402.000. Falta 1.334.000, o sea, LER también aquí. Bueno, esto sería en síntesis, ¿verdad?, la forma de presentar presentar la brecha de liquidez en los diferentes escenarios. Solamente dejando claro que tenemos tres escenarios. El de contractual, que es donde las cuentas con vencimiento cierto se presentan en las bandas donde vencen, y las cuentas que tienen vencimientos inciertos, hace un estudio estadístico para determinar la parte volátil y la parte estable a un nivel de confianza del 95%. Para el vencimiento esperado, hay que aclarar acá que en este modelo el vencimiento esperado y el dinámico se presenta ya de una vez. Es decir, en el esperado y dinámico acá, para este ejemplo, no se hacen no existe una brecha de vencimiento dinámico, ya se incorpora acá. Implica que acá tendría que haberse incorporado ya si era la parte prevista de crecimiento o reducción de la cartera de depósitos. Pero acá para simplificar las cosas solamente se llevó en cuenta las renovaciones, no se llevó en cuenta el incremento de la cartera, ni el incremento o reducción de la cartera, ni el incremento o reducción de los depósitos. Pero esto en realidad es una brecha de liquidez, escenario esperado y dinámico al mismo tiempo. Bueno, entonces con esto ya prácticamente este taller está terminado, ¿verdad? Estos son los modelos. Ahora, solamente para relacionar con la normativa, es importante llevar en cuenta que en este modelo nosotros estamos trabajando en base a los datos contables, es decir, no estamos separando, es decir, solamente llevamos en cuenta el capital y los intereses devengados. Similar a lo que está proponiendo el modelo peruano, ¿verdad? Pero lo correcto, ¿verdad?, cuando uno utiliza un software automatizado es separar, ¿verdad?, el capital y los intereses a ser recibidos y a ser pagados. Porque hay una diferencia
importante entre lo que es intereses a recibir y a pagar los intereses devengados. Hay una diferencia importante. Solamente, es decir, si nosotros separamos una operación, por ejemplo, un certificado de depósito, que tiene un vencimiento de 2 años, solamente cuando vence, cuando se cumple estos 2 años, a coincidir los intereses a pagar con los intereses devengados a pagar, solamente al vencimiento. Pero en el periodo intermediario de 1 año va a haber diferencias. Pero por razones de simplicidad, muchas veces los reguladores optan, ¿verdad?, por utilizar datos contables, solamente para que le cuadre la información. Si nosotros usamos los intereses a recibir y a pagar, lógicamente acá vamos a llevar en cuenta el capital, pero para la parte de intereses vamos a llevar en cuenta los que vamos a recibir y nos va a cuadrar el balance. Y es por eso muchas veces, como mencioné, vuelvo a repetir, los reguladores muchas veces utilizan datos contables. Bueno, una cosa que quería mencionar, es decir, relacionar solamente para ver, ¿verdad? Solamente para ver, solamente para... Bueno, este es el equivalente en la normativa peruana, anexo 16, cuadro de liquidez por plazo y de vencimiento. Este es el equivalente de lo que nosotros estábamos viendo en el modelo propuesto. Esto sería, acá tenemos la primera parte, dice, distribución según vencimiento residual. O sea, nosotros le llamamos un vencimiento contractual. Acá lo que hace la normativa peruana, ¿verdad? Aquí se está separando, ¿verdad?, los activos líquidos, alta liquidez. Toca aquí en este primer cuadrito. Después comienza a distribuir, ¿verdad?, las diferentes cuentas en las bandas conforme a esa normativa de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 a 9 meses y de 10 a 12 meses, más de 12 meses. La misma cosa hace para el pasivo. Esto sería entonces la parte de vencimiento, es decir, el escenario contractual. Ahora, acá se presenta el escenario esperado, donde se está haciendo el mismo cálculo, pero llevando en cuenta ya el comportamiento de las cuentas. O sea, acá, por ejemplo, en la parte de créditos, tendría que llevarse en cuenta los atrasos, las renovaciones y la parte de depósitos a plazo, también llevar en cuenta las renovaciones, ¿verdad? Y estos depósitos a la vista tendrían que ser realizados conforme al comportamiento de las cuentas. El comportamiento de las cuentas utilizando lógicamente la estadística. Y para eso, en el caso peruano, tiene una forma de calcular, ¿verdad? Un poco similar, casi similar a que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos ahí con un logaritmo natural. Ahora la normativa peruana propone directamente calcular ese incremento o reducción de los depósitos de un día para otro utilizando un cálculo aritmético, o sea, directamente el cálculo es decir, el cálculo aritmético, o sea, se compara el depósito de hoy con respecto del de ayer y ver si en porcentaje cuánto
aumentó o disminuyó, pero en términos aritméticos, no utilizando el logaritmo natural. Esa es la única diferencia. Y la otra diferencia es que nosotros trabajamos, aquí nosotros presentamos, lógicamente una pequeña presentación, variaciones de depósito de mes a mes. Ahí la normativa ecuatoriana recomienda usar el cálculo en forma, hacer cálculo cada 21 días. Cada 21 días. Vamos a ver si, cada 21 días, vamos a ver si encuentro rápidamente acá. A ver si encuentro ahí rápidamente ahí la forma del cálculo. Es interesante ver este material, esta normativa, porque es un buen material de lectura, ¿verdad? Que reforzaría nuestro conocimiento. Acá ya enseguida vienen ya para allá apareciendo. Este acá ya aparece. Acá está. Bueno, ¿cómo hacer el cálculo? Nosotros hicimos mes a mes, ¿verdad? Aquí se calcula, calcular las variaciones porcentuales en periodo de 21 días de la siguiente manera. Es decir, esa sería la variación R, ¿verdad? Es decir, se compara, ¿verdad? El depósito de hoy con respecto al depósito que hace 21 días. Y se divide otra vez con ese depósito hace 21 días. Ese sería. Y ahora, ¿por qué 21 días? Eso tiene una explicación, ¿verdad? Porque normalmente se lleva 21 días para deshacerse una posición que uno tiene en depósito. No se puede uno como corregir de un día para otro, como eh, sería, por ejemplo, inversiones en moneda extranjera. Eso tiene mucha liquidez, rápidamente uno puede vender de un día para otro. Sin embargo, para corregir la parte de depósito, uno le llevamos en media 21 días. Esto es conforme a Basilea, ¿verdad? Después, ¿qué se hace? Entonces se tiene que ir sacando ese cálculo de hoy con respecto a 21 días para atrás. Se hace este cálculo y se hace este cálculo 252 veces. Y a partir de ahí, entonces se calcula, ¿verdad?, el desvío estándar de las variaciones, de cada una de esas variaciones de 21 días, ¿verdad? Y se determina el saldo volátil de depósito, que sería el saldo de depósitos del último día por el desvío estándar, en este caso, por el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1, para 95% le corresponde 1,64. Si queremos trabajar con 99% de confianza, 2,33. Entonces, este es el mismo cálculo que hicimos, solamente la diferencia está aquí en el cálculo. Nosotros trabajamos acá con logaritmo normal, logaritmo natural, y aquí trabaja con variaciones aritméticas. Importante ver eso. Es decir, hay una total equivalencia entre lo que está en la normativa peruana y el modelo que estamos proponiendo, ¿verdad? Y partiendo de la base siempre que, como mencionamos, en el modelo peruano, directamente ya se trabaja con datos contables, intereses, capital e intereses de vengada. Y en nuestro modelo propuesto, el capital más los intereses a recibir y a pagar en el futuro. Bueno, con esto entonces vamos a terminar esta sección inclusive esta lección, y le esperamos, ¿verdad?,
para la siguiente lección, donde vamos a hablar en profundidad de lo que sería la volatilidad, es decir, el modelo que utiliza la volatilidad, principalmente de las fuentes de recursos.